paso a la siguiente presentación, que ya es la última de esta sesión de tarde de hoy, que era a cargo de Mapei, y nos la dará José Antonio Rodríguez, al cual yo saludo desde aquí. Hola, buenas tardes, José Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. A ver. Gracias por asistir y gracias por colaborar en estas jornadas. José Antonio es director técnico de tipos de Mapei en España y nos hablará sobre los hormigones de alta estabilidad dimensional con el aditivo Mapecret System. Sí. Yo ahora te paso ya el rol de presentador y bueno, y adelante. Genial. Venga, José Antonio. Todavía no. Ya te ha llegado el... Ahora, vamos a ver. A ver. Vale. No sé si se ve ahora. Sí, ¿Se ve la ahora pantalla? ya vemos el PowerPoint. Cuando quieras ya puedes iniciar la presentación. Bien. Vale. Espero que funcione todo correctamente porque, bueno, la conexión en donde yo vivo no es muy buena. El problema que tiene vivir en la Galicia profunda. Pero bueno, venga, vamos adelante. Bien, mi nombre es José Antonio Rodríguez López, soy el director técnico de Mapei Spain en la parte de aditivos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hombre, yo soy Pedro Pérez, soy el aplicador del pavimento, el pavimentero, y yo Alberto Sánchez, de la dirección facultativa. Muy bien, tenemos que realizar este vial de 4 metros para un acceso de vehículos más o menos ligeros, o puede entrar algún camión pequeño, tal. Bueno, pues a ver cómo lo habéis previsto esto. Pues teníamos pensado pues echar unos 10, 12 centímetros, más bien 10 que 12. Y bueno, pues el diseño de cortes, ¿cómo lo pensabais hacer? Sí, porque no, pensamos cortar a 8, 10 metros y tal. ¿Cómo 8, 10 metros? No tenemos 4 metros de ancho. Sí, pero bueno, no vamos a hacer más cortes que estos porque si no queda muy feo, que muchos cortes y luego no me van a decir que no les gusta y tal, pero bueno, vamos a ver, estamos hablando de un pavimento de 10 centímetros que tiene 4 metros de ancho, ¿no? Bueno, 10 centímetros, si seguimos las recomendaciones internacionales, pues sería pues 10 por 18, serían 180 más 100, 280, habría que cortar a 280. A 4 por 280, bueno, 4 por 3 o 4 por 4, que sería más cuadrado, pero no me cortes a 4 por 8. No, yo tengo que cortar a 4 por 8 porque es que si no son muchos cortes y se acabó. Y la dirección facultativa dice esto y punto. Puntos suspensivos. Bueno, seguramente la mayoría de vosotros ya sabéis cómo acaba esta historia, ¿verdad? Pues acaba que el pavimento, cada 4 metros más o menos, 3, 4 metros, pues le aparecen fisuras. Y estas fisuras, pues bueno, pues no son del ancho de los cortes, pero quedan ahí marcadas, ¿verdad? Todos tenemos experiencia, pues en nuestra universidad, seguro que hay viales o carriles bici que hemos visto con todas estas patologías. Hoy voy a hablaros de hormigones de alta estabilidad dimensional con Mapecret System. Esto no tiene, esto está asociado a esto que estoy comentando, ni más ni menos que la retracción del hormigón. Desgraciadamente, el hormigón con cemento Portland retrae. Y un poco lo que vamos a ver es las maneras de actuar. La primera sería actuar como se ha hecho pues, prácticamente hasta ahora. Pues tratar de, sabiendo que el hormigón tiene retracción, pues de minimizarla pues, mediante cortes, mediante armado, etcétera, etcétera. O la segunda posibilidad y más novedosa es compensar la retracción de manera que consigamos estabilizarlo dimensionalmente. ¿Veis qué foto tan bonita tenemos a la derecha, verdad? Este es el palacio del Minsk Arena, en Bielorrusia. Tienes una pista central y un anillo. Estos son 13.000 metros cuadrados que se hicieron de una sola vez. Tiene unos 140 kilómetros de tubería refrigerante, todo por debajo. Y se ha hecho con el sistema Mapecret System.
13 horas continuas de hormigonado y 20 horas para acabarlo completamente. Bueno, pues esto lógicamente no puede tener cortes por razones obvias, y ahí está y funcionando perfectamente. El hormigón fue un H35 en consistencia líquida. Y esto, bueno, pues es una de las grandes tristezas que tenemos en España. Aquí seguimos todavía con el hormigón blando, cuando en Europa, y esto es Bielorrusia, no os penséis que es Alemania ni nada. Esto es Bielorrusia, ya están trabajando con consistencias S5, que es un líquido de cono 25 para arriba. Pero bueno, eso es cuestión de otra presentación, o sea que voy a no meterme en más fregados. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Lo primero, pues daros una idea sobre la fisuración y algo sobre cómo diseñar un buen hormigón de retracción compensada, siguiendo unas etapas, unos parámetros para intentar hacer bien las cosas. Después hablaremos del sistema MAPE-CRETE, que es el sistema que tenemos patentado desde hace bastantes años para conseguir hormigones de retracción compensada. Y luego pues, unas breves experiencias reales, la mayoría en España, aunque hay alguna también de fuera, y un apartado de conclusiones que solo es una diapositiva, pero por lo menos para fijar los conceptos e intentar que no se nos olviden. Bien, brevemente, la retracción del hormigón es inherente al hormigón con cemento Portland. Bueno, pues tenemos varios tipos de retracción. La plástica, que es debida pues a un pavimento, pues estos en pavimentos más que nada, pues tenemos la tristeza de que tenemos una gran superficie para un determinado volumen y cuando tenemos baja humedad, viento, calor o un cóctel de todas estas condiciones adversas, pues el agua que se evapora de la superficie se evapora más rápido que el agua que llega del interior del hormigón. Entonces se produce una fisuración. Esto se produce a las 2, 3, 4 horas de haber echado el hormigón y se produce justo en el momento en el pase del estado fresco al estado endurecido del mismo. Luego tenemos la retracción térmica, que es debida a que la reacción de hidratación del cemento es exotérmica. Depende de los componentes del cemento, pues es más o menos exotérmica. Bueno, pues los contrastes de temperatura son los que hacen que pueda fisurar por este motivo. Este tipo de fisuración por retracción térmica tiene más sentido pues, cuando son elementos normalmente masivos. En pavimentos delgados no suele tener mucha incidencia. Luego está lo que es la retracción pura por la combinación física del propio cemento, que es la endógena, que es la suma de la química más la autógena. Realmente, bueno, pues cuando nosotros ponemos en contacto el cemento con agua, pues se hidrata y, bueno, lo que eran anhidros, juntamente con el agua, pues se producen unos hidratos. Estos hidratos ocupan menos que la suma de los anhidros más el agua. El volumen de anhidros es evidente que es mayor que el volumen de los hidratos, pero, en fin, cuando sumas el volumen de anhidros con el agua es mayor. Entonces, se produce una retracción. La retracción que llamamos normalmente química o hidráulica. Y luego la retracción por secado. Quedaros con esta porque esta es la más importante. Normalmente cuando hacemos hormigón sobra agua y sobra bastante agua. Para la combinación química necesitamos pues, 0,24 o 0,28, depende de las teorías, pues en relación agua-cemento. Bueno, pues todo el agua que echamos de más, que echamos bastante, es un agua que sobra porque no queda combinada químicamente. Entonces ese agua puede salir del hormigón. Entonces, como cuando sale del hormigón, porque hay un grado de humedad fuera menor que el que hay dentro del hormigón, pues empieza a retraer. La retracción por secado, como veremos en un gráfico que os pondré después, pues es la más importante de todas. Y la retracción total es la suma de las retracciones. Bien, en los pavimentos no solamente la fisuración se produce por la retracción, claro que se produce por la retracción, pero después tenemos, por ejemplo, retracción debida pues, a que hay elementos singulares embebidos en el pavimento. Por ejemplo, imaginemos las arquetas, y esto seguro que muchos de vosotros que os habéis fijado en los pavimentos habréis visto que cuando tenemos una arqueta, un sumidero, alguna cosa de este tipo, tenemos a 45 grados unas fisuras que salen de
estos elementos, y eso es porque no se ha protegido convenientemente. Bueno, pues la retracción del hormigón o de todo cuerpo va hacia su centro de masas. Si tenemos algo en el medio que lo impide porque es más rígido que el propio hormigón, pues ahí se produce la fisuración. Independizar la estructura. El pavimento de una estructura, por ejemplo, de una nave industrial, es una lámina delgada comparado con todo lo que es la estructura. Si las cargas de la estructura se transmiten al pavimento, mal asunto, porque el hormigón, una compresión aguanta bastante bien, pero a flexión bastante mal. Luego la subbase es difícil, o subbase y diseños, es bastante difícil que por cargas el pavimento no resista, pero a veces es culpa de eso, sí. Cuando hay una carga importante a punzonamiento, pues esa carga puede hacer que el pavimento fisure por la carga o por que la subbase no es correcta y no se transmite adecuadamente la carga desde el pavimento a la subbase y de la subbase al terreno. Luego lo del diseño de cortes, que empecé con la historia esta que os conté. El diseño de cortes debe estudiarse convenientemente, o si se quiere hacer un pavimento sin cortes, que está ahora muy de moda, pues debe estudiarse con una química adecuada. En cuanto al diseño de cortes, pues la regla empírica es 180, o sea, es el espesor del pavimento en centímetros por 18 más 100. Los americanos, los ingleses tienen incluso pues reglas un poquito más sofisticadas, teniendo en cuenta pues el tamaño de árido, pues teniendo en cuenta también la consistencia, etcétera. Luego el curado, que es fundamental para tener éxito en todo lo que estamos haciendo. Bien, esta diapositiva brevemente, por si a alguien le gusta la química. Cuando tenemos cemento hidratándose con el agua, tenemos lo que se denomina el gel CSH más el CaOH2, que es la porlandita. Bueno, pues contrariamente a lo que pueda parecer, esto es muy o bastante complejo. Realmente lo que se genera al mezclar cemento con agua son una serie de microestructuras que van cambiando a lo largo de su vida y que está compuesto por una fase líquida, una fase sólida y una fase gaseosa. La fase sólida pues, es el gel CSH, como hemos dicho, la porlandita o CaOH2, la etringita y que es sulfaluminato de calcio, y el monosulfaluminato, que esto se produce a veces cuando no hay sulfato suficiente en el sistema. Bueno, luego la parte de agua, que hemos dicho que el agua siempre sobra en el sistema, pues el agua combinada químicamente, que como veis ahí en la parte de abajo es la última de todos, pero después hay agua de varios tipos, agua capilar, absorbida o interlaminar, y este agua se va moviendo también. También es importante la estructura que tenga. La estructura es una estructura laminar normalmente la que se asocia en el gel CSH. Pues esta estructura laminar va a modificarnos la cantidad de agua que tenemos de una manera u otra. Y luego la porosidad, de la que hablaré también en alguno de los compuestos, porque la porosidad es muy importante, el tamaño de poro, para poder actuar sobre él. Los poros de aire, que son los poros grandes que se producen normalmente en el proceso de vertido del hormigón, y luego los poros capilares, que son también inherentes, como los interlaminares, a la estructura del hormigón. Esto es un poco si alguno quiere profundizar algo más en lo que es la microestructura. Bien, yo quiero hacer un hormigón de alta estabilidad dimensional. Me parece muy bien. Lo primero, trabajar en equipo. Si no trabajamos en equipo, mal vamos. Ya digo, nosotros podemos tener una química fantástica, tener una planta hormigón fantástica, un diseño fantástico. Si luego viene el camionero o la planta hormigón o quien sea o el aplicador y no hace bien las cosas, la cadena se rompe y no tendremos éxito. O es más difícil o mucho más difícil que tengamos éxito. Entonces, intentemos cuando estemos pensando en un hormigón de retracción compensada, en un hormigón de alta estabilidad dimensional, en implicar a todos. Esta foto que veis a la izquierda es una foto muy bonita que es el Museo Enzo Ferrari en Módena, que es un pavimento que veréis una foto después de cómo quedó. Una estructura súper bonita y bueno, pues tuvimos la oportunidad y la suerte de participar en este proyecto. Bien, empecemos por lo básico y fundamental para controlar la retracción. Lo primero, aparte de intentar implicar a todo el mundo,
es controlar el agua y controlar el cemento. Está claro que si bajamos la cantidad de agua, va a bajar la retracción. Y si reducimos la cantidad de cemento, también va a bajar la retracción, porque digamos que el cemento es el que retrae. Bueno, pues combinando estos dos factores a la vez, podemos conseguir un hormigón que tenga una retracción ya más compensada de por sí, una retracción más baja. ¿Va a tener retracción? Sí, pero más baja. Ojo con la cantidad de agua, no podemos decir, pues vamos a bajar la cantidad de agua hasta lo máximo. Pues no, porque todos los hormigones necesitan agua. Y, por ejemplo, si es un pavimento que lo vamos a pulir con capa de rodadura, tenemos que tener agua porque la capa de rodadura hay que hidratarla con el agua que viene el hormigón. Entonces, estudiemos el diseño. Estudiamos el diseño bajando la cantidad de agua y bajando la cantidad de cemento hasta donde se pueda optimizar. La palabra es optimizar. Bien. Más consejos. Esto lo digo siempre, pero quizás a veces no me queda claro. Por eso he puesto dos gráficos, porque con el primero, que es el que solía poner, no queda claro. Fijaros en el ratio entre la cantidad de agregados o de árido y de cemento. Fijaos que para un ratio 3 y para un ratio 7 tenemos relacionado a cemento, por ejemplo, 0,5, que es lo habitual. Pues oye, tenemos de 1200 a 300 micras. ¿Qué os parece esto? Pues tenemos 4 veces menos. Hay que intentar siempre que podamos meter la máxima cantidad de árido grueso posible, porque como os lo pongo ahí, el 80% en peso y el 75% en volumen del hormigón es árido. El árido es muy importante dentro del hormigón y es muy importante también para controlar la retracción. Entonces, también es más importante, o sea, es muy importante, siempre que podamos meter árido de tamaño máximo el mayor posible. Hoy en día no sé por qué están de moda los hormigones con tamaño 12 para espesores medianos y es que para la retracción es desde luego fatal. El árido de tamaño 20 pues retrae pues entre 1,5 y 2 veces menos que el árido de tamaño 12. Entonces, siempre que podamos, tratemos de trabajar con el tamaño máximo posible. Y esto pues, es muy fácil si tenemos un espesor determinado, dividiéndolo por 3, por ejemplo, 8 centímetros, pues puedo meter un árido 20, porque 8 entre 3, pues 2,6, pues yo creo que podemos meter hasta un árido 25. Muy bien, vamos a seguir. Luego, una vez que tenemos un buen hormigón, con un buen diseño, optimizado, bajando la cantidad de agua, la cantidad de cemento, metiendo el máximo tamaño de árido posible y haciendo una buena curva granulométrica, vamos a emplear productos. Y este es el orden, es decir, primero el hormigón y después la química. Hay gente que quiere arreglarlo todo con química. Yo antes de estar en el mundo del aditivo estuve en el mundo del hormigón. Y la verdad es que hay que empezar por el principio. Hay que empezar primero por el cemento, después por el hormigón y después por los aditivos. Los aditivos realmente ayudan y son muy buenos. Pero si no hay una estrategia global de control de la retracción, a veces, como ya veremos, estamos tirando el dinero. Bien, los primeros productos que vamos a ver son los productos expansivos o de expansión controlada. Antes decía Jordi, no sé si lo habéis oído, que bueno, cuando hay aluminio, no sé qué, bueno, pues los productos en base a óxidos de aluminio, polvo de aluminio y cosas de estas, son productos expansivos de expansión libre. No sabes lo que va a expandir, entonces no nos interesan. Los productos expansivos en base a sulfoaluminato de calcio o en base a óxido de calcio, que son los que nosotros solemos trabajar, son productos de expansión controlada. Sabemos lo que hacen, cuánto hacen en función de su composición y en función de la cantidad que echemos. Bien, son productos que, como pone ahí, en principio necesitan armado. Ya veremos que a veces se meten, bueno, pues en hormigones con fibra solo se mete esto y, bueno, pues no llevan armado. Y entonces es que no funciona. Sí que funciona. Mejoras la matriz cementosa. Esto veremos una fotografía después. Bueno, pues esta precompresión nos ayuda a vencer después la retracción del hormigón. Bien,
Estos son productos muy complejos, de verdad. Son productos que requieren una alta especialización y un gran conocimiento de lo que se está haciendo. ¿Veis esa foto tan bonita de la derecha? Pues esto es el palacio de, o sea, la Minsk Arena, una foto de cuando se estaba terminando de pulir el hormigón. Bueno, pues fijaos que depende de tantas cosas que a veces dices tú, bueno, pues esto no es fácil de utilizar. Pues no, realmente no es fácil de utilizar. Y os voy a poner un ejemplo. Bueno, viene en la diapositiva siguiente. Hay gente que empieza por la química y echa siempre estos productos a veces cuando no tiene sentido echarlos. Por ejemplo, una planta que esté a casi una hora de la obra, que estamos a 35 grados en el verano y claro, pues, estos productos, el problema que podemos tener con ellos es que la expansión solo será aprovechada si se produce después de que haya endurecido el hormigón. Imaginad que el hormigón todavía está en estado fresco, pero por la velocidad, por el calor de hidratación del cemento, por el desplazamiento, por todas estas cosas, por temperatura, pues está empezando a producir su expansión y el hormigón todavía está en estado fresco. Entonces, ¿de qué sirve? Hemos tirado el dinero. Entonces, lo dicho, siempre busquemos una estrategia global y cómo actuar de la mejor manera. Aquí vemos un ejemplo de expansión, producto expansivo mal aplicado. Vemos incluso que hasta no estaba ni siquiera bien distribuido en la masa cementicia, que hasta formó bolas. Esto es bastante típico, la planta no tiene amasadora y como este producto es un polvo, ¿cómo lo distribuyo yo bien en la masa? Bueno, pues ya con echar este producto esto es la solución mágica, ya no tengo retracción. Pues no, tengamos cuidado con esto porque no son productos fáciles, son productos bastante complicados y son tan higroscópicos o incluso más que lo que puede ser el cemento. O sea, hay que tener mucho cuidado con ellos. Bien, segundo tipo de productos que podemos utilizar para reducir la retracción. Pues son los reductores de retracción, que son glicoles. Fundamentalmente son glicoles. Bueno, pues fijaos en la foto de la derecha. Tenemos un poro capilar. Antes hablábamos de los poros en la microestructura de la pasta de cemento hidratada. Bueno, pues los poros pueden ser de diversos tamaños. Si el poro es muy pequeño, el producto no va a poder entrar dentro del poro, no va a liberar la tensión. Y si el poro es muy grande, a más de 50 nanómetros, la liberación de la tensión que se genera en el menisco pues no va a poder ser liberada por el producto. Por lo tanto, estamos tirando el dinero. ¿Cuándo se producen los poros grandes? Pues ya os lo digo yo, cuando tenemos unas relaciones agua-cemento 0,65, 0,7, etcétera, etcétera. O sea, si voy a hacer un hormigón de relación agua-cemento 0,65, no metamos productos de estos, porque tiraremos el dinero. Es que no van a hacer nada. Lo que van a hacer y nada es todo uno, pero empecemos primero por bajar la relación agua-cemento hasta una cantidad razonable o aceptable dentro de lo que queramos hacer y después apliquemos el producto. Estos productos también son complejos, no tanto como los expansores, pero bueno, son productos que pueden ayudarnos a mantener la consistencia, pueden retrasarnos el inicio y fin de fraguado. Esto en verano es fantástico, pero en invierno no lo es tanto. Y pueden incluso reducirnos la evolución de resistencias. Entonces es muy conveniente, ya digo, que se estudie esto con calma, con detenimiento, para poder aplicarlo de la mejor manera posible. Y después, lógicamente, pues aplicado siempre con criterio. La retracción, por ejemplo, esto es hecho en nuestros laboratorios, un hormigón de referencia con 702 micras por metro a la edad, por ejemplo, de esto puede ser 28 días, sí, lo pone ahí arriba, sí, 28 días, bien. Pues con diversas proporciones de Mapecure SRA25, que es nuestro reductor de retracción, vemos que vamos bajando la retracción del hormigón. Bien, pero ¿qué efecto tenemos al pasar del 1,2 al 2%? Hemos bajado apenas nada la retracción del hormigón y hemos incrementado notablemente la cantidad de producto. Y ya aquí no estoy hablando del precio, que el precio es importante, lógicamente, en todos los productos, pero el grado de eficacia del producto
contrastado por la mayoría de las experiencias que tenemos hechas con este producto, está entre el 0,8 y el 1,5. 0,8 es una cantidad apropiada, menos de ahí, pues bueno, funciona, pero no funciona tan bien. Y después, a partir del 1,5 hemos detectado que ya no hace nada, incluso el 1,2 en muchos casos. Bien. ¿Estos productos son novedosos? Bueno, novedoso. Esto cuando yo trabajaba en mi empresa de hormigón hace 19 años, teníamos una planta de hormigón, teníamos nuestra cementera que nos permitía pues, hacer cosas de investigación. Bueno, pues aquí estudiamos 5 productos. 5 productos, 3 eran del mercado español y 2 incluso eran americanos, que en América llevan utilizando estos productos desde hace bastante tiempo. Bueno, pues fijaos cómo los productos realmente son efectivos. Dice, wow, aquí vemos que la reducción no es tan grande como nos decías. Sí, pero esto está hecho sobre mortero normalizado. Los morteros, como sabéis, no llevan árido grueso y esto nos penaliza o nos minimiza un poco el efecto del producto. Pero bueno, para comparar unos con otros y vemos que no todos funcionan igual, pues nos vale. Bien. O sea que esto no es tan novedoso. En Mapei llevamos trabajando desde el año 2000, 2001. En 2003 se publicó en Cement and Concrete Research un artículo científico bastante importante donde vimos qué ventaja teníamos al mezclar un expansor con un compensador de retracción. Lo estudiamos muy a fondo, con un microscopio electrónico que es una auténtica pasada, nos permite ver en los primeros momentos de hidratación lo que está ocurriendo, ya veremos alguna foto, y sobre todo lo que estudiamos fue cómo las ventajas del expansor y las ventajas del compensador de retracción, una vez que se juntaban, pues se hacían un efecto sinérgico que modificaban muy a nuestro favor el control de la retracción. Fijaos en estas fotos, no sé si lo podéis ver correctamente, están sacadas a las 2 horas de haberse puesto en contacto el cemento con el agua. Tenemos algunas fotos incluso de lo que está ocurriendo en los primeros minutos, pero fijaros la diferencia en la cristalización que tenemos en los diversos sistemas. A medida que avanzamos de la referencia al sistema de Spancrete al sistema Mapecrete System, vemos que los cristales son mejores. Entonces, ¿eso qué significa? Mejor cristalización, mejor compacidad, mejores propiedades, mejor durabilidad en nuestro hormigón. Y esto es debido al efecto sinérgico del expansor con el compensador de retracción. De hecho, si tenemos este gráfico, lo podéis ver con el SRA25, que es el reductor de retracción, pues reducimos de 615 micras a los 28 días, no, a los casi 90 días, a 460. Y con el expansor, que tiene una ligera expansión inicial, pues llegamos a 396. Pero fijaros que mezclando uno con otro, pues conseguimos un sistema que prácticamente no tiene retracción, se quedan 98 micras por metro a los 90 días, lo cual es una retracción muy baja. Esto es casi hablar de estabilidad dimensional. Y es un sistema que además es fácil de medir, porque tenemos una tecnología, para ello. Bueno, pues quedaos con esto. El superplastificante es el aditivo que utilizamos para reducir agua. Y reducir cemento hasta el grado en el que nos interese. Luego el expansor y el compensador de retracción y después en algunos casos se le puede meter fibra o puede llevar el armado o ambas cosas, un sistema mixto. Bien, ¿qué campos de aplicación tenemos para el sistema de Mapecrete System o para tener un sistema de alta estabilidad dimensional? Bueno, pues la mayor de las aplicaciones son los pavimentos industriales de hormigón sin juntas. La foto de arriba a la derecha es la nave de Mediglia que tiene, no sé cuántos años tiene ya, pero yo cuando entré en Mapei ya tenía 10 años y yo llevo ya 10, debe tener casi 20 años. Bueno, pues el sistema Mapecrete se probó allí
pavimento sin juntas, y lo primero que hice, lógicamente, al llegar, pues que ya conocía Mapei, pues se fue a irme a las juntas y a ver si tenía fisuras. El hormigón no tiene fisuras después de 20 años y las juntas apenas han abierto, o sea que el sistema funciona y funciona bien. Luego tenemos más ejemplos de aplicación. La foto de abajo a la izquierda son unas vigas muy esbeltas en un palacio de deportes en Roma. Allí se metió el reductor de retracción y el expansor, el Mapecrete System, para controlar la retracción, porque eran elementos, la verdad es que muy esbeltos. El Museo Enzo Ferrari en Módena lo tenéis ahí. Dice, coño, qué blanquito está el pavimento. Efectivamente, el pavimento está muy blanco, luego se pintó con resina. Pero bueno, porque querían un acabado de resina para destacar un poco más los coches que están encima. Pero dice, bueno, pues si se va a pintar, no, bueno, a pintar no. O sea, si el hormigón está todo fisurado, ya os digo yo que eso se reproduce en la resina que tenéis arriba. La verdad es que fue un trabajo muy bonito. El pavimento tenía un espesor variable de unos 12 a 15 centímetros y después llevaba un sistema de calefacción, llevaba un sistema de tuberías que permite para la calefacción y también para el enfriamiento, para la refrigeración. La tercera foto que tenéis ahí, esa cámara, eso es un túnel de congelación en la Metja de Mar, en Valfego, una empresa que se dedica a los atunes. Bueno, aquí hasta que hicimos este pavimento de hormigón con Mapecrete System, todo lo que habían puesto allí se había reventado. Un túnel de congelación como estos pasa de 60 bajo cero a temperatura ambiente, que en el verano puede estar pues, a 20 grados, otra vez a 60 bajo cero. Y esto, bueno, no había hormigón que lo resistiese. Bueno, pues hasta que pusimos un Mapecrete System y de momento, que yo sepa, está funcionando correctamente. Tiene alguna microfisurilla ahí en la zona de la entrada, pero que se selló y ya está. Y una última aplicación, pues una reparación estructural. Esto era una nave industrial que cambió de uso, tenía un hormigón viejo, se quería meter más carga en los forjados, etcétera, etcétera. Entonces, los pilares, no sé si se aprecia muy bien, pero se recrecen con un hormigón con Mapecrete System. Bueno, pues estos son ejemplos de aplicación. Vemos, por ejemplo, para una solera industrial, qué diferencia hay de hacer una solera con cortes a una solera sin cortes. Y dices, bueno, ¿qué más da cortar? Si tú cortas y cada metro de cortes, metro de problemas, como decía algún amigo pavimentero mío. Y no solamente son los 864 metros de juntas de corte que tenemos, es que tenemos 49 puntos donde hay un cruce de juntas de corte. Entonces, esto al final, si todos lo sabéis, las juntas acaban llenas de porquería, si pasan las máquinas se suelen esportillar, etcétera, etcétera. Al final todos son problemas. Bien, rápidamente, la norma que seguimos para controlar la retracción está basada en una norma americana, que es una norma italiana. En España no tenemos norma, desgraciadamente. Pues, bueno, estoy metido en el subcomité de AENOR que trabaja sobre esto y parece ser que nos vamos a poner con ello, que será al final acabaremos haciendo una norma parecida a esta porque tampoco hay que inventar nada. La norma americana funciona bien y esto más o menos es igual que la norma americana, pero con algunas ligeras variaciones en la barra y en las dimensiones, etcétera, etcétera. Pero bueno, el sistema es el mismo. Unas varillas que se meten en un comparador, fue la foto que vimos en la página 3 en el índice, y esto se va midiendo y se va midiendo cómo contrae o cómo expande. Esto es lo que decía antes de la importancia de la retracción por secado. La curva del medio, que es la curva verde, es la curva de la retracción del hormigón. Estamos haciendo un estudio bastante profundo sobre la correlación que hay entre la retracción del hormigón y la pérdida de masa en gramos o en tanto por ciento, es lo mismo. Entonces, cuando tengamos este estudio completo, lo publicaremos y a ver si puede servirnos también para avanzar. Fijaos, no sé si lo apreciáis, pero a la derecha de todo, en los primeros días, parece que ni tiene retracción ni tiene pérdida de peso. Sí, es porque los primeros días las probetas están en curado húmedo. Hasta, normalmente lo dejamos 3 días, que es lo que dice la norma. Bueno, pues los 3 días primeros no tiene retracción, no tiene ni retracción, ni siquiera tiene
ni siquiera tiene pérdida de peso. En este caso, como veis, la curva cuando empieza a retraer ya va hacia abajo, por lo cual aquí no tiene, el sistema no tiene expansor, sino hubiera tenido una cierta expansión en los primeros días. Y ahora os voy a poner unos breves ejemplos de probetas y de controles hechos en obra. Desgraciadamente, las obras que hacemos son de propiedades importantes y no nos dejan publicar esto. Esto en concreto es una empresa muy importante de Girona que se dedica a fabricar cafés, y no puedo decir más. Pero tenía mucho interés en hacer bien las cosas. Es más, cuando estuvimos en las múltiples reuniones que tuvimos con ellos, nos decía, mira, yo me gano de la vida haciendo café. Yo no quiero saber nada del hormigón ni quiero entender de esto, pero ahora quiero que me quede bien la cosa. La estructura que se hizo fue bastante compleja y bueno, como veis, a 28 días tenemos la mayoría de los hormigones pues en expansión. Esta fue la composición, la tenéis ahí. Bueno, son números raros, normalmente trabajamos con números más enteros, pero en este caso, de acuerdo con el hormigonero, pues fue la optimización del hormigón que conseguimos. Bueno, pues fijaos los resultados que tuvimos a la edad de 28 días. Pues de 16 ensayos que hicimos, que fue una obra bastante curiosa, la mitad a 28 días están en expansión y la mitad en retracción. Es decir, 28 días no es la retracción final del hormigón. La retracción, pues a 90 días, pues lógicamente se irá desplazando hacia la izquierda, hacia la retracción. Pero ya es bastante que a 28 días todavía tengamos hormigones en expansión. Los datos los tenéis ahí abajo a la derecha tenéis un cuadrito. Media más menos 2 sigma, pues como sabéis los que estudiáis algo de estadística, pues englobaría el 95% de los valores del hormigón, más o menos. Y esto siempre que tengamos una distribución gaussiana perfecta. En este caso ajustado me parece con un 98% una distribución gaussiana. O sea que esto es bastante fiable lo que estamos diciendo. Bien, pensé que le había quitado a esto pensé que le había quitado las animaciones. Bien, esto es otra obra, también bastante famosa de una empresa que se dedica a vender muebles de no muy buena calidad, muebles y otras cosas. Bien, vale, pues aquí nos pedían que limitásemos la retracción del hormigón en las zonas donde llevase el sistema Mapecrete a 150 micras por metro. Todos los puntos que tenéis en azul arriba son los que llevan el Mapecrete System. Todos los puntos que están en rojo son los que es el hormigón normal. Pues puedo deciros que el hormigón normal es un muy buen hormigón, porque el hormigón normal está en torno a las 300 micras de retracción. Y sin embargo, 300 y pico. Bueno, pues, y sin embargo, el otro hormigón pues se nos quedó una media de 100, son 3 veces menos. Eso es lo importante, que un buen hormigón con Mapecrete System va a tener mucha menos retracción, en algunos casos el 50, 70, incluso hasta el 100% menos de retracción, o sea, quedarse sin retracción. Bueno, pues esto es lo importante, estudiar bien el sistema, ver en cada caso las cantidades que tenemos que echar. Veis que las cantidades o las proporciones de los productos que hemos utilizado son diferentes a las que utilizamos en el otro caso. Bueno, pero en cada caso es singular y debe estudiarse de forma singular. Bien, en esta misma obra hicimos un ejemplo de la importancia que tiene el curado. En vez de curar 3 días, como dice la norma, que es lo que pone ahí a la derecha donde está la flechita amarilla, es curado de acuerdo con la norma. Bueno, pues si curamos de acuerdo con la norma tenemos esa retracción, o sea, 119 micras a 180 días, que ya es medio año, que ya es una cantidad importante. Bueno, pues ese mismo hormigón, exactamente el mismo hormigón, curado 14 días con plástico, o sea, dejando curar más tiempo el hormigón, la retracción se redujo a la mitad, lo cual también es muy importante y nos habla de algo que es fundamental en la construcción, curar bien el hormigón, algo que a veces se nos olvida. Bueno, y ya para acabar, porque el tiempo es limitado y para no hacerme muy pesado, ideas básicas. Si tenemos hormigón con cemento Portland tenemos retracción. Esto es inevitable. Bien, si minimizamos la retracción,
El hormigón será más estable, más duradero y tendremos un mejor hormigón con menos tendencia a la fisuración. Luego, controlar la retracción exige trabajo en equipo. Vuelvo a decir, insisto siempre en las charlas que doy de este tipo, en todos los lados, siempre digo lo mismo. O trabajamos en equipo o estamos perdidos. Como una orquesta. Si alguno de los componentes falla, ya no suena igual. Y luego empecemos por optimizar la dosificación del hormigón. No empecemos por la química. La química sí, la química después. O en algunos casos decir, mira, si esto es el planteamiento, es mejor no hacer nada. Quedamos tan amigos y ya está. Mapecrete System funciona y funciona bien y es contrastado. Y hemos hecho muchos cientos de miles de metros cuadrados en estos últimos años con esta tecnología. E incluso, aparte de eso, pues elementos como recrecido de pilares u otro tipo de cosas. Es un sistema que funciona y, bueno, pues en otros países están bastante más adelantados que nosotros, pero bueno, nosotros aquí tenemos otro tipo de problemáticas y bueno, quizás lo que hoy en día está lejano, quizás mañana esté más cerca. Como decía Forges, cuando España sea Europa, Europa será Asia o algo así. Bueno, pues algo parecido. Quizás en algún momento lleguemos a alcanzarlo. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y ahora llegamos al turno de preguntas, si es que las tenéis. Pues muchas gracias, José Antonio. Ha sido una presentación muy interesante, sobre todo porque, bueno, yo quizás no sé si es por costumbre, las fisuras se ven cada día, ¿no? En centros comerciales, pavimentos en la calle. Es un hecho que bueno, nos acompaña cada día si nos fijamos, ¿no? Y sí que es, bueno, en algunos casos, pues presenta una imagen bastante deteriorada del pavimento, ¿no? Aunque no tenga función estructural, pero sí es bueno, es desagradable. Sí que hay preguntas de la audiencia, te voy a formular las que tenemos aquí. Mira, hay José que nos pregunta qué ventajas e inconvenientes tiene este producto en relación a las de los nuevos hormigones armados con fibra de vidrio. Entiendo los hormigones con fibras, larga o corta, que se utilizan también ahora para evitar reducir las juntas de retracción. A ver, voy a ser políticamente correcto porque nosotros también estudiamos los hormigones con fibra, pero la fibra de vidrio o se echan una cuantía bastante importante, lo cual no suele ser habitual, o si no, no tiene emisión estructural. Que no os cuenten historias, de verdad. Las fibras tienen emisión estructural cuando cumplen unas determinadas condiciones. El anejo 14 de la instrucción es clarísimo en eso. Para tener emisión estructural tienes que cumplir con el 40% del límite de proporcionalidad en el FR1, o sea, cuando se hace los hormigones con fibras se estudian según la N14651, se hace un diagrama de tensión de formación y después se ve la abertura de fisura. Bueno, o sea, 0,5 milímetros de abertura de fisura, que es el FR1, tiene que cumplir con el 40%. Y la mayoría de las veces que se echa fibra de vidrio para sustituir el mallazo control de retracción, pues no se echan una cuantía suficiente como para cumplir con esto. Entonces, a ver, Mapecrete System es independiente de que lleve una fibra no estructural para control de retracción plástica o estructural. En cualquier caso, el Mapecrete System funciona igual. Nosotros, la mitad de los pavimentos que hacemos con Mapecrete System llevan fibra estructural. Y bueno, pues con eso lo hacemos y con eso lo estudiamos y medimos la retracción. Pero una cosa, un error que también, un error de concepto que también hay a nivel general, que es que esta presentación es de media hora, pero cuando doy a veces en universidades otro tipo de charlas como esta, siempre digo lo mismo. La fibra, por ejemplo, metálica. Vamos a referirnos a la fibra metálica. Hay gente que piensa que con fibra metálica, que se hace en pavimentos sin juntas a veces, pues con fibra metálica el hormigón retrae menos. No. El hormigón retrae exactamente lo mismo. Lo único que hace la fibra metálica es cosernos el hormigón, si está en una cuantía adecuada, y transformarnos la fisura, que debería ser de una determinada cuantía, pues en millones de microfisuras que son imperceptibles.
Pero el hormigón con fibra retrae, igual que el hormigón sin fibra. Esto es un concepto que, además, estudiado por nosotros. Esto no es algo que me haya inventado. Hemos hecho pruebas de mediciones de retracción y lo hemos comprobado. Sí, no sé, me preguntas. Bien. Otra que nos formula Xavier Pujol. ¿Tenemos más preguntas? Sí, sí. Sí. Digo, para pavimentos sin juntas de superficie pequeña, por ejemplo, está refiriendo a tiendas de 150 metros cuadrados aproximadamente, ¿vale la pena aplicar este tipo de productos o incide mucho en el precio, ¿no? Para pequeñas superficies. Vale. Sí, pero bueno, todo es cuestión de valorarlo. A ver, hay una cosa importante que también es la geometría. Mapecrete System ayuda, pero no hace milagros. Si tú me vas a hacer un pavimento con una geometría que el largo es 4 o 5 veces mayor que el ancho, es muy difícil que el hormigón, que tiene un cierto movimiento, no tenga una fisura a la mitad. Hay que tratar de evitar las relaciones largo-ancho más allá de 2. Lo ideal es 1,5, pero más allá de 2 ya podemos empezar a tener problemas. Aunque hemos hecho, por ejemplo, la cámara que os presenté, la cámara de Balcegó, de la Media de Mar, esa tenía una relación largo-ancho muy desfavorable. Sin embargo, funcionó muy bien el hormigón. El hormigón era muy buen hormigón y la verdad es que allí funcionó muy bien. Sí, sí. Ligado con esto de un proyecto con una medida reducida, en donde, bueno, no hay los medios y a lo mejor no se puede hacer un estudio tan detallado como para una gran obra, tengo dos preguntas. Uno, si tenéis alguna oficina técnica a la que nos podamos dirigir los técnicos para resolver dudas, aunque sea un proyecto pequeñito. Y dos, a ver si en cuanto a la colocación, lo instaláis vosotros, tenéis instaladores certificados, homologados o formados especialmente, o se pueden formar en algún sitio, o con las instrucciones del producto es sencillo si se hace bien y si siguen al pie de la letra. No, lo que necesitamos es implicación. Mira, lo hemos aplicado normalmente, tenemos gente, o sea, tenemos empresas que ya tienen experiencia con esto. Pero lo hemos hecho incluso, recuerdo que la obra de la Media de Mar lo hicimos con una empresa que no tenía mucha experiencia, pero siguió al pie de la letra lo que le dijimos. Y te voy a decir, te voy a contestar a la primera pregunta. Tenemos un departamento, en concreto, este es el que llevo yo, que te podemos hacer un cálculo a priori de la retracción de los hormigones. Incluso te podemos valorar lo que costaría. ¿Por qué? Porque nos basamos es un sistema, es una charla que hemos dado hace unos meses precisamente por esta vía, por GoToWebinar, donde explicábamos un sistema que tenemos de una hoja de cálculo donde le metemos todos los parámetros del hormigón. Todo lo que he dicho en la charla, la relación agua-cemento, el tipo de árido, no es lo mismo una caliza que una sílice, no es lo mismo que estés en un ambiente de un 30 o un 40% de humedad relativa con un 60-70, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso lo metemos dentro de el espesor del pavimento, lógicamente, lo metemos en un programa de cálculo, hacemos la simulación teórica de todo esto y decimos si esto va a fisurar. Básicamente hay 3 formas por las que puede fisurar. Por alabeo, puede fisurar también por cargas o por no cumplir en estado límite de servicio, y puede fisurar, sobre todo, la mayor de las causas es que la tensión de tracción que genera la retracción del hormigón es mayor que la capacidad de tracción que tiene el propio hormigón. Pues esa es la mayor de las posibilidades de fisuración. Bueno, pues eso te lo estudiamos y te decimos, esto puede cumplir si esto. Y entonces, en función de eso, podemos hacer varios sistemas. En la última de las diapositivas teníamos una pirámide con el sistema Mapecrete. La primero es un buen superplastificante, el segundo es un reductor de retracción y el tercero es el sistema completo. A veces con el sistema intermedio es suficiente. Con un poco de reductor de retracción, pues ya lo consigues. No necesitas meter el expansor, que aparte es un polvo y es una complicación no muchas veces de ponerlo. Sí, pero tenemos un departamento de cálculo. En lo que va de año llevo 112 cálculos de pavimentos con sus correspondientes controles de retracción de los hormigones. Y decimos, si usted va a cortar normal, vale, pero si va a cortar más ancho, le puedo decir hasta dónde puede cortar sin que tenga probabilidad de fisuración.
Hay otra pregunta de la audiencia. Pepe nos dice que bueno, las fibras de vidrio o micropelo generan enfermedad de asbestosis. No sé si esto está comprobado o tienes alguna noticia al respecto, José Antonio. Si genera, perdón, que es que no te entendí muy bien. De la asbestosis, las fibras de vidrio o micropelo. Bueno, a ver, la fibra de vidrio en principio, la que se está utilizando ahora, no es un material inerte, ¿no? En principio no da problemas de este tipo. Y básicamente lo que actúan es en el control de la retracción plástica. Echado en una cuantía suficiente, vamos a decirlo, suficiente, estoy hablando de 8 kilos, menos de 8 kilos. Lo hemos probado con 2, 4, es que, a ver, claro, esta charla va un poco sobre la retracción del hormigón, pero también sobre esto también hemos dado charlas y la verdad es que la mayor virtud de poder hacer ensayos y medir es que puedes hablar con conocimiento. Ese es el mayor problema que tiene mucha gente, es que habla, como en Galicia le llamamos falabaratos, es decir, gente que habla por hablar cosas. Es muy bonito vender cosas, ilusiones, no. Bueno, cuando yo trabajaba en el hormigón, llamaba a los que vendían aditivos, le llamaba vendedores de aditivos, vendedores de ilusiones. Bien, esto está muy bien, o sea, ilusión sí, pero dame datos. Yo trabajo en el departamento técnico y yo trabajo con datos. Y cuantos más datos tengas, más sabes. Y cuanto más sabes, con más fundamento puedes hablar. Es decir, las fibras sí que funcionan en una determinada cuantía. Poco más allá de la retracción plástica, poco pueden hacer, pero en principio no tienen mayor problema en la estabilidad de los hormigones, porque incluso la posible reacción álcali-árido, que a veces hay gente que dice que bueno, es que la fibra de vidrio puede reaccionar con los álcalis del cemento, esto tampoco está. Con las fibras que se están utilizando ahora mismo son perfectamente inertes, por ahí no puedo decir nada de ellas. No sé si hay más preguntas. Vale, sí, yo tenía otra. Aparte, no sé si lo he oído mal durante la charla, contabas de aspectos que había que tener en cuenta para formular la receta perfecta para cada situación y aparte pues de la resistencia que tenga que tener, etcétera, etcétera, datos técnicos puramente de prestaciones. También hablabas pues de si va a hacer mucho calor, si está muy lejos la obra, bueno, aspectos de estos más de logísticos. ¿Hasta dónde pueden influir? ¿Tienen mucha relevancia realmente? ¿Y hay algún límite en los que digas, no, es que mira, si te vas a hacer una cabaña en medio del bosque y hay una hora de camino, es que no podemos hacer nada? O, sí. Digo, en estos cálculos que hacéis, todo esto lo tenéis en cuenta. Sí. De hecho, nos gusta, cuando tenemos un proyecto de este tipo, nos gusta implicarnos desde el principio. Porque no siempre es factible. Por ejemplo, vamos a poner, los expansores son productos en polvo súper higroscópicos. Si tú vas a hacer una obra con una cierta cuantía, tienes que mandar este producto ensilado como si fuese cemento. Entonces, la planta de hormigón tiene que disponer de un silo. Si no dispone de un silo, es mejor olvidarse porque hay que buscar soluciones. A base de sacos, los sacos son de una determinada cuantía, puedes hacer ciertas cosas. Pero lo que no puedes hacer es 10.000 metros cúbicos de hormigón con este sistema a base de sacos porque revientas a la gente. Eso es totalmente imposible, es inviable. Entonces, estos aspectos, la verdad es que todos los que estamos en el departamento técnico de MAPEI, la mayoría hemos pasado por las plantas de hormigón. Todo esto es lo que decía, hay que trabajar en equipo. Porque incluso aún sabiendo sobre plantas de hormigón, sobre transporte, sobre las aspas de los camiones, sobre un montón de cosas, cada planta es particular y cada planta tiene su idiosincrasia y tiene sus características. Entonces, por eso tratamos de sentar en una mesa a todo el mundo implicado en el proyecto para poder llegar a un acuerdo. Y entonces buscar la mejor solución posible. Porque a veces se quieren hacer cosas, pero a veces la tecnología pues, no es capaz de llegar, o si es capaz de llegar es con muchos peros. Si tenemos una planta que no está preparada, pues a lo mejor no te vayas a embarcar en líos porque te vas a complicar la vida. Entonces, todo esto es claro que se tiene en cuenta. Hay que tener en cuenta, son tantos factores a tener en cuenta.
Por ejemplo, no es lo mismo bombear un hormigón que no bombearlo. Bombear en un hormigón, sobre todo, por ejemplo, si es para forjados. Ahora, por ejemplo, vamos a iniciar los trabajos en el Amazon de Illescas, que van a empezar ahora. Hemos hecho los ensayos característicos el otro día. Bueno, pues este hormigón tiene que ir con consistencia 20-22, para que a la salida de la bomba, después de 180 metros de tubería, pues puedas tener una consistencia adecuada de trabajo. Bueno, pues este incremento en la fluidez del hormigón hay que tenerlo en cuenta para la relación agua-cemento y para la retracción del hormigón. Entonces, todo esto se estudia, claro que hay que estudiarlo, y más factores. Y otra cosa que dije que no sé si quedó a lo mejor claro, por mucho que sepamos, toda obra nueva es singular. Dice, no, esto ya lo hemos hecho, puede ser que lo hayas hecho, pero que aunque los áridos, los cementos están cambiando, desgraciadamente, todos los años, y no precisamente a mejor. Entonces, los cementos cada día son más difíciles. Sí, los cementos cada día son más difíciles. Bien. Y luego, tú puedes haber hecho una obra en una zona que la ampliación pues puede no ser en la misma época del año. Es más, tuvimos alguna obra de una cierta importancia en el volumen de hormigón, que empezó con una dosificación y acabó con otra, porque íbamos pasando del invierno hacia casi el verano, y nos cambiaba el comportamiento y tuvimos que cambiar las especificaciones del producto. Sí, sí. Bueno, por eso la primera pregunta era si hay una oficina técnica donde nos podemos llamar y contaros nuestro proyecto y nos ayudáis. Muy bien. Pues yo por mí... Pero incluso, perdón, incluso te voy a decir más, para no sé la audiencia que tenemos, pero si, aunque sean obras pequeñas o sean, digamos, estudiantes que quieran investigar sobre cosas, en la medida que podamos mejorar el conocimiento y en lo que os podamos ayudar a todo el mundo, pues estamos encantados de colar dentro de las limitaciones que tenemos de tiempo, pero colaborar es la mejor manera de incrementar el conocimiento en general. Yo soy un enamorado del hormigón, lo reconozco. Llevo muchos años, casi 30 en este sector, y soy un enamorado de él. Y me fastidia ver cómo se le coloca ahí en la parte de abajo de todo como si fuese una cosa que no tuviese valor ninguno. Pues no, tiene valor y mucho valor. A ver, ahora mismo estamos embarcados en proyectos de hormigones de ultra altas prestaciones. Somos capaces de conseguir a un solo día, 100 megapascales de resistencia y 23 megapascales de flexotracción. Con hormigones que dan una consistencia de 80, es decir, y esto con fibras, con 80 o 90 kilos de fibra metálica. O sea, cosas verdaderamente que eran impensables hasta hace años. Bueno, pues esto no sé, quizás no es el momento, pero quizás dentro de 3, 4, 5 años sea el momento de empezar a hacer lo que están haciendo en Japón y en otros sitios. En Japón ya no hablan esto de la H25 y estas cosas raras que tenemos aquí. En Japón es el hormigón de 120, 150, 180 megapascales, pero hablan con una tranquilidad como si fuese el hormigón de todos los días. Bueno, ¿qué es el hormigón de todos los días? Y ahí, desde luego, no se plantean historias raras de consistencias blandas ni nada, no. Esto es otro concepto. Aquí ya llegaremos, quizás ya llegaremos. Ojalá. A ver si antes de que me jubile, que si es que alguna vez me dejan jubilarme, porque la cosa está muy mal. Está poniendo muy mal la cosa. Pero bueno, intentaremos verlo antes de que nos jubilemos, sí. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Pues muchas gracias. Hemos acabado ya con las preguntas de la audiencia, las nuestras también. Y agradecerte a ti, José Antonio y Mapei, por vuestra colaboración en estas jornadas y por la presentación realizada. Vale. Venga, pues hasta la próxima. Gracias. Gracias a vosotros. Me tenías que pasar el rol de presentador antes de acabar. Así ya podemos finalizar bien. Te paso el rol de presentador ahora. Esto, a ver, te paso. O si no, ya me lo pongo yo. No te preocupes, ya, sí, ya está. Ya está, bueno, cuando ya te está pasando. Venga, hasta luego. Venga. Pues gracias a todos. Adiós. Adiós.